¿Alguna vez te has preguntado cómo llegar a ser esa mujer a la que Dios te ha llamado a ser? Estás escuchando Ataviadas, en la voz de Damaris Verdín, un espacio especialmente para ti en el que compartiremos temas, reflexiones y consejos prácticos a la luz de la palabra de Dios. Y recuerda, lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. ¿Qué tal, mis amadas amigas, hermanas que siguen su podcast de Ataviadas? Una vez más nos encontramos en este nuevo episodio de Ataviadas. Y bueno, hoy quiero compartirles el tema acerca de la depresión. La depresión, la desesperación máxima. Esto es porque estamos abordando una pequeña serie hablando acerca de las emociones. En el episodio anterior hablamos acerca del enojo y hoy vamos a hablar acerca de la depresión, que mucho se habla de todo este tema, pero desde la perspectiva bíblica quiero compartirles lo que es la depresión. Y bueno, leyendo por ahí un poco me encuentro con que la palabra deprimido significa literalmente aplastado, es decir, que no tiene su empuje usual. Y en la Biblia encontramos un claro ejemplo de este padecimiento, de esta enfermedad llamada depresión. Encontramos a un rey que estaba deprimido porque se sintió rechazado, y este fue el rey Saúl. Había sido escogido como rey y prometió obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, hizo sus propias normas, no siguió al Señor, y cuando fue sorprendido, le echó la culpa al pueblo. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 15 versículo 24. Puedes tú leerlo ahí en tu hogar y te vas a dar cuenta de todo lo que ocurrió. Y entonces Saúl hizo su propio camino, ya no siguió las normas, ya no siguió al Señor, y todo esto le ocasionó el ser rechazado por el Señor. Y este rechazo, esta falta de él ante el Señor, lo llevó a culpar al pueblo. Bajo la dirección divina, Samuel ungió a David para ser rey. Después de que ocurrió todo esto con Saúl, Samuel va y unge a David por mandato del Señor, por dirección del Señor para ser rey. Y esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 16. Y en cuanto al Espíritu del Señor vino sobre David, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ese espíritu malo debería entenderse como depresión. La depresión de Saúl tenía sus raíces en haber desobedecido la clara dirección de Dios para su vida. David, por el contrario, fue rechazado por su propia familia y hasta por algunos de sus mejores amigos por seguir el liderazgo de Dios. Cuando esto ocurrió, él clamó al Señor. Y podemos verlo en algunos salmos, como el Salmo 6, capítulo 6, versículos 2 y 3. Así que encontramos dos contrastes, dos cosas muy importantes, o dos acciones, dos maneras diferentes de afrontar a la depresión. Saúl, él decidió afrontar la depresión apartándose de Dios, alejándose de Dios, y esto ocasionó que un espíritu malo viniera y lo atormentara. Y esto nos lleva a reflexionar que sí, pudo haber sido o fue la depresión. ¿Cómo no?
Él era el rey de Israel, era el hombre reconocido por Dios, era el hombre escogido por Dios, era el rey que tenía siervos a su disposición, que tenía todo un palacio a sus órdenes, a sus pies, tenía todo cuanto él quería y tenía una buena fama. Pero el desobedecer al Señor lo llevó a ser rechazado, lo llevó a ser desplazado. Y él, en vez de ir a la presencia del Señor y clamar y buscar del Señor para salir de eso que él estaba sintiendo, para ser libre de ese espíritu que estaba atormentándolo, él simplemente decidió no seguir al Señor, no buscar al Señor y dejar que ese espíritu lo atormentara. En cambio, David cuando fue ungido por Samuel para ser rey, el Espíritu de Dios vino sobre él. La gracia, la sabiduría, la dirección del Señor estuvo con él. Y no todo fue bueno, no todo fue miel sobre hojuelas. También le fue mal a David el tener ese puesto tan importante, el tener esa posición tan importante. Le llevó a que hasta su propia familia fueran sus enemigos, lo rechazaran, y hasta sus mejores amigos por seguir el liderazgo de Dios. Lo abandonaron, lo rechazaron, pero él tomó una actitud correcta. Él llevó a cabo la mejor acción ante lo que pudiera llegar a ser una depresión. Él clamó al Señor. Él buscó del Señor. Él se acercó a Dios. Así que, amada amiga, el Señor tiene un plan para ti que estás siendo aquejada por la depresión. Dios tiene un plan de curación. Número 1, anhélalo a Él. Anhela a Él. Anhélalo. Él quiere que tú le anheles. Salmo 42, versículos 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Anhela a tu Dios. Anhela de su presencia. Anhela de su compañía. Anhela que Él te ayude, que Él esté contigo. Pero también clama a Él. Salmo 3:4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Con tu voz clama a Jehová. David lo escribía en todos estos salmos. Quizá llegó un momento de sentirse triste, abandonado, rechazado, y por ende quería llegar la depresión a su vida, pero él clamó a Jehová. Pero también encontró descanso en él. Salmo 3:5, yo me acosté y dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. La depresión hace que pierdas el sueño, hace que te desesperes, hace que te acuestes preocupado, entristecido, hace que te despiertes también entristecido, preocupado, y con esos sentimientos de abandono, de depresión, depresivos. Pero él aprendió a descansar en el Señor y decir: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y en el Salmo 23:2, él expresaba y decía: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Podía él describir lo que él sentía, descansar en el Señor. Él es tu pastor y Él trae descanso a tu vida. En lugares delicados pastos me hará descansar. Él te hará descansar. Amén. Él está anhelando, está deseando que tú vayas a su presencia y descanses en Él. Pero también que tengas en claro que Él escucha. Él escucha, mi amada amiga.
Salmo 6:8, David expresaba: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová le escuchaba. Y él podía desechar todo aquello malo que pudiera llegar a su vida, porque Jehová escuchaba a él. Jehová lo había oído a él. Había oído la voz de su lloro, la voz de sus quejas, de sus súplicas. Él las había escuchado. Tienes que tener claro, amada amiga, que Jehová, que Dios te escucha a cada momento, a cada instante. Pero a veces la depresión, los malos sentimientos nos ciegan y no nos dejan ver claro que Él nos escucha. También Él reconoce. También hay que reconocer que Él ve. Amén. Él ve. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Sus oídos están atentos. Sus ojos están mirando sobre los justos. Él te mira. Él ve lo que tú estás pasando. Él está ahí. Pero también admitamos que Él nos guarda. Él te guarda. Admite que Él es tu guardador. Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Él es tu guardador. Él te guarda. En medio de la depresión, en medio de esos sentimientos malos que quieren llegar a tu vida, Él te guarda. Pero en medio de todo ello, tiene que haber una alabanza, tiene que haber ese deseo de alabar a Dios. Salmo 35:17-18. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? David le expresaba esto al Señor: ¿hasta cuándo? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numerosos pueblos. Sí, me siento mal, estoy pasando por esto, pero en medio de los pueblos te alabaré. Sí, el Dios desea que nosotros le alabemos. Desea que nosotros le alabemos, pero también que sigamos orando. Salmo 55:16-17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Cuándo clamarás a Él, amada amiga? Tarde, mañana y a mediodía. Tarde, mañana y a mediodía. En todo momento, clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Alaba a tu Dios. En todo momento, ora a Dios. Ora a Él. Nos invita a seguir orando. En todo momento. Versículo 22 de ese mismo Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él no te abandonará. Él no te dejará. Él no te dejará. Él está contigo. En medio de esos sentimientos que quieren llegar a tu vida, Él tiene cuidado de ti. Pero Él desea que tú le alabes. Él desea que tú le glorifiques. Él desea que tú te acerques a Él. ¿Saben? En estos días leía un artículo publicado el 19 de abril del 2022 y nos daban a conocer algunas estadísticas de la depresión. Y en la pandemia con COVID-19, esta enfermedad se disparó solamente aquí en México. La pandemia de coronavirus desencadenó una escalada de síntomas de depresión y ansiedad en la población de México, que ahora encabeza entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
económico. Fueron cifras que tocaron mi corazón. La población de México es ahora la que mayores niveles de ansiedad reporta entre los países. Se estima que 50% de sus habitantes presentan dicho padecimiento, mientras que el año previo a la pandemia, dicha proporción era de 15%. En cuanto a la depresión, su prevalencia se multiplicó por 9. Antes del COVID-19, alrededor de 3% de la población en México reportaban síntomas de esa enfermedad. Ahora se encuentra en 27%, solo detrás de Corea y Suecia. Así que estas son las estadísticas que estamos observando. La depresión, el enemigo la usa para aplastarte, para acabar con tu vida. Pero el Señor hoy viene y te da este plan tan hermoso para tu curación. Anhélalo, clama a Él, descansa en Él. Ten claro que Él escucha, reconoce que Él te ve, admite que Él te guardará, alaba a Dios y sigue orando. Este es el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida, y que ese espíritu que quiere aquejar tu vida se vaya de una vez y por todas. Ánimo en el Señor, mis amadas amigas. No demos lugar a la depresión y sigamos este plan maravilloso. Nos escuchamos en el próximo episodio de Ataviadas. Mi oración es que el Señor les ayude, que el Señor les dé la victoria día con día y que podamos vivir en el gozo del Señor. Dios les bendiga.